Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Francia Márquez no asistió al Consejo de Ministros, la razón detrás de su ausencia en la Casa de Nariño. Cuando Márquez ejercía como ministra de Igualdad, su presencia en estos encuentros era obligatoria, pues formaba parte del gabinete presidencial. La ausencia de Francia Márquez en el Consejo de Ministros del 3 de marzo generó comentarios en redes sociales, donde se especuló sobre las razones detrás de su no comparecencia. Sin embargo, su inasistencia no estuvo relacionada con tensiones políticas ni con una decisión personal, sino con su cambio de funciones dentro del gobierno. Cuando Márquez ejercía como ministra de Igualdad, su presencia en estos encuentros era obligatoria, pues formaba parte del gabinete presidencial. En la reunión del 4 de febrero, por ejemplo, participó en calidad de jefa de esa cartera. No obstante, tras su salida del ministerio y el nombramiento de Carlos Rosero en su lugar, dejó de estar convocada a estos espacios. Desde que Márquez dejó el Ministerio de Igualdad, ya no hace parte del equipo de ministros que cada lunes se reúne en la Casa de Nariño para tratar asuntos de gobierno. Aunque en su rol de vicepresidenta podría ser invitada por el presidente Gustavo Petro, en esta ocasión no fue convocada, lo que explica su ausencia. A diferencia de los ministros, cuya participación en estos encuentros es obligatoria, la vicepresidencia no tiene funciones asignadas de manera permanente. Su papel en el Ejecutivo se limita a las tareas que le delegue el jefe de Estado, por lo que no existe un motivo formal que justifique su asistencia regular a los consejos de ministros. Las especulaciones sobre una posible fractura en la relación entre Petro y Márquez han circulado en distintos espacios políticos. Sin embargo, su inasistencia al Consejo de Ministros no responde a diferencias con el mandatario, sino al hecho de que ya no ocupa una cartera dentro del gobierno. El debate sobre la participación de la vicepresidenta en estos encuentros se mantiene abierto. Si bien en otros gobiernos algunos vicepresidentes han asistido a estos espacios, su presencia siempre ha estado supeditada a la voluntad del presidente de turno. En este caso, Márquez solo podría ser convocada si Petro considera pertinente su participación en futuras reuniones. La función de la vicepresidencia en Colombia ha sido un tema recurrente de discusión, ya que no cuenta con responsabilidades establecidas de manera automática. Cada jefe de Estado decide qué tareas asignar a quien ocupa este cargo, lo que en muchos casos ha llevado a que los vicepresidentes asuman roles diversos según el enfoque de cada administración. Por ahora, la vicepresidenta sigue desempeñando sus labores fuera del Consejo de Ministros, mientras Carlos Rosero, su sucesor en el Ministerio de Igualdad, se encarga de los asuntos propios de esa cartera dentro del gabinete. Rating Colombia, el Consejo de Ministros arrasó con parte de la audiencia del país y superó el promedio del anterior. Tras casi superar las 3 horas de emisión, el segundo Consejo de Ministros se tomó los canales privados de la televisión colombiana. Después de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde hace unos días su segundo Consejo de Ministros televisado, la reunión finalmente llegó en la noche del lunes 3 de marzo a eso de las 7:20 de la noche. Durante ese lapso se interrumpió la señal de los canales nacionales y se empezó a transmitir la reunión de Petro con su renovado gabinete de ministros. La reunión, que tuvo una duración de 2 horas y 41 minutos, logró posicionarse como la segunda producción más vista del país. Según datos de Kantar y Vope Media, la locución presidencial logró hacerse con 6,11 puntos de audiencia, llegando a ocupar el segundo lugar en la noche del 3 de marzo, siendo solo superada por la edición de Noticias Caracol, que tan solo estuvo algunos minutos al aire. Según el promedio alcanzado por la locución, esta cifra responde a que el 14,68% de los hogares en Colombia estaban atentos a las palabras de Petro. Rating Colombia, lunes 3 de marzo. Noticias Caracol de las 7 de la noche Caracol Televisión, 6,93 puntos de audiencia. Alocución presidencial Caracol Televisión, 6,11 puntos de audiencia. Nuevo Rico, Nuevo Pobre Caracol Televisión, 4,31 puntos de audiencia. La Casa de los Famosos Colombia Canal RCN, 4,11 puntos de audiencia. El ranking de Kantar consideró únicamente el promedio de audiencia obtenido por la locución transmitida a través de Caracol Televisión, ya que fue la más vista. Sin embargo, este conteo excluye los canales públicos que también emitieron la transmisión como Señal Colombia, entre otros. Por otro lado, no se han divulgado las cifras de audiencia que obtuvo RCN, lo que deja abierta la posibilidad de que el alcance total en términos de audiencia del Consejo de Ministros sea mayor. Aunque las cifras de audiencia alcanzadas por canales públicos en Colombia no son compartidas,
como lo hace Cantar con las señales privadas, pues otro indicador de la audiencia que alcanzó la reunión se conoció desde el canal de YouTube. Desde el inicio de la transmisión, el canal de la presidencia de manera virtual también compartió la señal, en donde más de 63.000 espectadores estuvieron conectados por más de 2 horas. Aunque la reunión de los ministros logró obtener un buen desempeño, las cifras de colombianos conectados a la señal sí tuvo una disminución, pues según los datos compartidos por Cantar, Yo Me Llamo mantiene un promedio de 10 puntos audiencia, con un 24,08% de hogares conectados con esa producción. Cifras que cayeron a 6,11 puntos y 14,68% de los hogares conectados. Sin embargo, con respecto a la primera reunión de ministros el 4 de febrero del 2025, sí hubo un incremento en la audiencia, pues en la primera ocasión solo obtuvo 5,15 puntos y se ubicó como la cuarta producción más vista, ganando 0,96 puntos. Esfuerzos para abordar la crisis humanitaria en el Catatumbo, uno de los ejes centrales del Consejo. La sesión, que se extendió por cerca de 3 horas, estuvo dirigida por Ángel Rodríguez, nueva directora de Presidencia, y contó con la inesperada participación de Alexander López, quien, pese a haber anunciado su renuncia irrevocable, continúa al frente del Departamento de Planeación Nacional DNP. Durante el encuentro, se discutieron medidas clave para enfrentar la emergencia en esta zona del país, incluyendo un nuevo decreto en el marco del estado de conmoción interior. El Consejo, que se desarrolló sin tensiones visibles entre el mandatario y su gabinete, dejó en claro que el sector de defensa será el principal receptor de recursos adicionales. Según detalló el ministro de Hacienda, Diego Guevara, se destinarán 881.000 millones de pesos colombianos al Ministerio de Defensa, como parte de una adición presupuestal que busca financiar las acciones necesarias para atender la crisis en el Catatumbo. Este monto representa la mayor parte de los 2,76 billones de pesos, alrededor de 690 millones de dólares que el gobierno espera recaudar mediante nuevos impuestos temporales, como el IVA aplicado a las apuestas en línea. Los consejos de ministros televisados de Petro son abuso con el televidente y la ley. Más allá del impacto mediático y la expectación generada por los consejos de ministros transmitidos por Televisión Nacional, políticos y ciudadanos cuestionan hasta qué punto el presidente puede utilizar los canales públicos y privados para sus intervenciones, pues estos espacios no son alocuciones. Nada había alcanzado un rating similar en la televisión nacional como el primer Consejo de Ministros del gobierno de Gustavo Petro, transmitido el 4 de febrero. La audiencia marcó un récord, impulsada por el contenido de la transmisión, un espectáculo mediático del que el Ejecutivo aún se está recuperando. Las expectativas quedaron por los aires. Los colombianos no chistaron, al contrario, en esa oportunidad, celebraron que se hiciera pública una reunión que, en principio, debería haber sido reservada, ya que se trataban temas claves sobre la gestión del país. El espacio se convirtió en una especie de catarsis entre los propios ministros, lo que, horas después, derivó en una implosión dentro del gobierno, con la salida de varios funcionarios. 3 semanas después, vino el segundo Consejo de Ministros televisado. Aunque transcurrió con relativa calma, el descontento por la interrupción de la programación habitual en los canales públicos y privados se convirtió en el detonante de un cuestionamiento generalizado hacia el presidente sobre el uso de estos medios. ¿Hasta qué punto el jefe de Estado puede tomarse por varias horas la televisión nacional? Críticas de la oposición y acción legal. De nuevo Petro se metió abruptamente en el hogar de los colombianos interrumpiendo los noticieros. Igualito a Chávez y a Maduro. Ahí están sentados los mismos funcionarios que entre ellos se odian y se denuncian, escribió en sus redes sociales la precandidata presidencial, Vicky Dávila. La oposición, por su parte, ha expresado de manera insistente su preocupación por el uso excesivo de la figura de la locución por parte del presidente. En consecuencia, este mismo martes interpusieron una acción de cumplimiento para que se abstenga de transmitir este tipo de espacios, debido a su naturaleza confidencial. El recurso fue radicado por la senadora, María Fernanda Cabal, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia APRE por supuestamente violar la Ley 63 de 1923, que establece que las sesiones de Consejo de Ministros son absolutamente reservadas. Esto no es una dictadura y Petro no puede hacer lo que le viene en gana con sus alocuciones interminables. Aquí ni Petro ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la ley, manifestó la congresista.
La parlamentaria respaldó su reclamo en un fallo de la Corte Constitucional que fija límites a esta figura y que señala que las alocuciones únicamente podrán hacerse de manera personal, es decir, únicamente el mandatario y en casos urgentes de interés público relacionado con el ejercicio de sus funciones. Petro no puede hacer alocuciones cuando le venga en gana y sin término de tiempo. La sentencia C-1172/01 dejó claro que esas intervenciones deben ser personales y sobre asuntos urgentes, no para un show de ministros. Aquí se viola el derecho fundamental a la información, añadió Cabal. En la práctica, según expertos, el presidente no estaría incurriendo en una violación a la ley, ya que fundamenta las transmisiones en la figura de la locución. Sin embargo, el problema radica en que esta norma, vigente desde hace más de 30 años, es ambigua y no establece límites claros, lo que deja espacio para interpretaciones que generan controversia sobre su aplicación en el contexto actual. La ley que autoriza las alocuciones es una ley vieja, no se ha actualizado, no tienen en cuenta las redes sociales, pero que no es un derecho ilimitado. Tiene que ser para comunicar asuntos de relevancia pública, dijo Fabio Pulido, docente de la Universidad de La Sabana W Radio. En contraste, para el mandatario se trata de un ejercicio democrático y de transparencia, interpretando la locución como un instrumento para reforzar los mensajes del gobierno que considera cruciales, utilizando un medio masivo como la televisión. Odian la democracia y la transparencia, respondió el mandatario a los reclamos de Cabal por los televisados consejos. Petro, con análisis de problemática en el Catatumbo, inauguró su segundo Consejo de Ministros televisado. Estas son las medidas anunciadas. El jefe de Estado dio a conocer una serie de determinaciones con las que espera combatir la problemática de violencia que azota esta región del país, ante la ofensiva de estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional ELN. En una jornada diametralmente distinta a la protagonizada el martes 4 de febrero de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, presidió el lunes 3 de marzo segundo Consejo de Ministros televisado de su administración, en el que el tema central, con nuevos titulares de la cartera, fue el análisis de las medidas que se expidieron por parte de su despacho, referente a la situación que se registra en el Catatumbo, tras la declaratoria del estado de conmoción interior. Petro, al igual que la anterior ocasión, cuando se transmitió en cadena nacional, en esta oportunidad también pudo apreciar no solo por las redes sociales de la presidencia y en el sistema de medios públicos, sino en los canales privados. En su intervención, el jefe de Estado, más mesurado, al parecer consciente de que no podía permitir que este encuentro se le saliera de sus manos, enmarcó el tema de discusión de arranque, y aunque tuvo un prólogo extenso, avisó que la sesión tendría un orden específico. La egolatría es uno de los peores vicios, por eso se destruyen los proyectos políticos, expresó el primer mandatario en su intervención, con la que empezó su pronunciamiento, en el que se refirió a la situación que se registra en una región que ha sido asediada por el Ejército de Liberación Nacional ELN, que provocó el desplazamiento de más de 54.000 personas y la muerte, según cifras oficiales, a más de 70 ciudadanos. Por ello, añadió, que no se analizarían en sí los decretos, porque ya se han firmado más de 20, sino el plan de toda la acción del gobierno hacia una región específica, hacia la que esperan volcar toda la acción institucional. Esto en plena frontera es el peligro más grande de soberanía nacional que tengamos después de lo que ocurrió entre Nicaragua y San Andrés, señaló el presidente. Los anuncios de Gustavo Petro durante su segundo Consejo de Ministros por la TV, millonaria inversión para el Catatumbo. E insistió en que la paz, en su concepto, consiste en la transformación del territorio. Territorios excluidos, en donde hay pobreza, y la única alternativa que ha quedado es la economía ilícita, recordó Petro en su participación, en la que expresó que buscará acabar 25.000 hectáreas de la hoja de coca, no a través de la fumigación, sino con erradicación manual, a cambio de incentivos económicos a los productores de la zona. Queremos erradicar cultivos de hoja de coca, 25.000 hectáreas como objetivo. No lo vamos a hacer por los métodos tradicionales de fumigación, no vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza fundamental para que para el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación de voluntaria de cultivos, precisó el gobernante. Del mismo modo, aprovechó, una vez más, para lanzarle algunas pullas al expresidente Iván Duque Márquez, al que acusó de haber hecho trizas el acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Y remarcó la necesidad de hacer un pacto social en pro de esta región del territorio nacional,
en la que la violencia sigue haciendo de las suyas. En otras palabras, un proceso de paz que permita solucionar los graves conflictos que han puesto en riesgo la vida de los firmantes de paz del proceso con las FARC. Como hemos dicho, más importante hablar con los armados que con los desarmados, pero ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas en el Catatumbo. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz posible, añadió el jefe de Estado. En ese orden de ideas, presentó un plan que busca otorgar títulos de propiedad a los campesinos, incentivar la sustitución de cultivos ilícitos y permitir la siembra en el mismo territorio. Además, la iniciativa incluye la recuperación de reservas indígenas y la combinación de conservación forestal con producción agroalimentaria en el Catatumbo. El primero en intervenir por parte del gabinete fue el ministro de Hacienda, Diego Guevara, que confirmó que el gobierno asignará 881.000 millones para atender la emergencia social en el Catatumbo, con un enfoque en defensa. Y 330.000 millones para la erradicación de cultivos ilícitos. También se destinarán recursos a sectores como educación, salud e infraestructura. A lo dicho por Guevara se sumó Gloria Miranda Spitia, directora del programa de cultivos ilícitos, que explicó en qué consistiría el pago por erradicación manual, que logre soportar el reemplazo de plantaciones ilegales por cultivos de pancoger, con cerca de un 90% de un salario mínimo mensual como forma de estimular la siembra de estos productos. Asimismo, intervino la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, otra de las involucradas en la iniciativa en mención, en una de las grandes apuestas del Ejecutivo, enfocada en la adjudicación y formalización de terrenos baldíos. De hecho, afirmó que la Agencia Nacional de Tierras ya dispone de 7 equipos para avanzar en la adquisición y formalización de propiedad en esta zona del país. Por otro lado, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó la importancia de mejorar las vías en Catatumbo para mitigar el impacto de los cultivos ilícitos y fomentar la transformación productiva. Se ha priorizado la vía transversal de Catatumbo, que conecta toda la región desde la frontera hasta la troncal del Magdalena, y permite salida al centro del país, afirmó. Además, mencionó la construcción de la carretera Tibula-Mata como parte de estos esfuerzos que prometió el gobierno. En lo que concierne a la educación, el ministro Daniel Rojas Medellín informó que su despacho solicitó recursos por 387.000 millones en el marco del decreto de conmoción interior. Según explicó, la mayor parte de estos fondos se destinará a infraestructura para educación preescolar, básica y media en este territorio. A su turno, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó las acciones de su cartera dentro del Plan Catatumbo, enfocadas en mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en la región. Entre estas medidas se incluyen la dotación de equipos básicos, la recuperación y construcción de puestos de salud y la entrega de transporte asistencial. Los nuevos integrantes del Consejo de Ministros de Petro. En el gabinete actual se destacan nuevas caras. Yanayka Amani asumió el Ministerio de Cultura, mientras que María Fernanda Rojas tomó posesión en la cartera de Transporte. Laura Sarabia fue designada como canciller y Antonio Sanguino se encargará del Ministerio de Trabajo. Estos 4 ministros recién posesionados integran el equipo de gobierno. A ellos se suman 7 titulares nombrados que no han tomado posesión de sus cargos. Entre ellos, el controversial Armando Benedetti en el Ministerio del Interior, luego de ocupar otros cargos, el general Pedro Sánchez en Defensa y Edwin Palma en Minas y Energía. También están Carlos Rosero en el Ministerio de Igualdad, Lena Estrada en Ambiente y Patricia Duque en Deporte. El más reciente en ser designado es Julián Gómez, quien asumirá el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. En este acto, Sánchez, ministro de Defensa, solicitó un minuto de silencio en honor al soldado fallecido tras un ataque contra. Tras el minuto de silencio, el titular de la cartera expresó que este homenaje también era por aquellas 71 personas que fueron masacradas por el grupo narcocriminal del ELN y como muestra de apoyo a los soldados y policías. Oposición no hará réplica a la transmisión del Consejo de Ministros de Gobierno Petro. Los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático acordaron que no harán uso del derecho a réplica tras la extensa transmisión del Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro este lunes, 3 de marzo. Este martes los partidos de oposición confirmaron que no harán uso del derecho a la réplica tras la transmisión del Consejo de Ministros. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, explicó que su bancada decidió no ejercer ese derecho, contemplado en el Estatuto de Oposición,
pues no quieren saturar a la opinión pública con mensajes políticos. En la oposición somos conscientes de que saturar a la opinión pública con infinidad de mensajes e interrumpir su programación habitual no es el camino para construir el país que necesitamos, dijo Motoa. Por su parte, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, dijo que no hay nada que replicar porque el presidente Petro usó el espacio de manera inadecuada. De hecho, tildó la transmisión de ilegal. Es una falta de respeto con los colombianos utilizar este espacio para hacer politiquería, dijo Espinal, quien además señaló al mandatario vulnerar el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, que señala que los consejos de ministros deben ser reservados. El Estatuto de Oposición otorga a los partidos declarados en oposición el derecho a una réplica tras cada locución presidencial, aunque el límite son 3 réplicas. Así pues, la oposición decidió abstenerse del espacio. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.